Imaginemos por un segundo la siguiente escena. Estamos en medio del trópico, un calor realmente sofocante. De esos que no te dejan ni respirar. Exacto. Y justo enfrente hay una pila gigante de semillas. Pero están recubiertas por una baba blanca súper pegajosa y llevan ahí, digamos, unos 5 días bajo unas hojas de plátano. Y si acercas la mano a esa pila, fíjate que sientes que irradia un calor tremendo. O sea, supera los 50 grados centígrados fácilmente. ¡Qué locura! Y el olor en el aire es bueno, es penetrante. Una mezcla muy intensa de vinagre, alcohol y fruta sobremadurada. Sí, un olor fortísimo. Y claro, todo nuestro instinto humano, modelado por millones de años de evolución, nos grita que nos alejemos. Nos dice que eso es materia orgánica pudriéndose y que consumirlo sería completamente tóxico. Es increíblemente delgada. Muy delgada. Pero la realidad es otra, porque si interrumpes ese proceso caótico, si, no sé, limpias esas semillas y evitas que se calienten y huelan a vinagre, pues el chocolate simplemente no existiría. Así es. Porque desde una perspectiva puramente biológica, sí, la putrefacción es una señal de alarma. Es una alerta química de que hay patógenos. Pero eso que describes, esa pila humeante, no es putrefacción. No lo es. No, para nada. Es la definición más pura de un ecosistema trabajando en perfecta sincronía. ¿Es caos? Sí, pero un caos profundamente orquestado. ¡Wow! Y desentrañar cómo la humanidad aprendió a navegar ese caos es precisamente el núcleo de este análisis a fondo que vamos a hacer hoy. Me emociona mucho este tema, la verdad. A mí también. Nos vamos a sumergir en un texto monumental que se publicó este año, 2026, titulado El espíritu de la fermentación, del origen del mundo al cacao. Una obra fantástica de Edgardo Olier Iglesias, un chocolatero e investigador colombiano. Ajá. Y él argumenta algo fascinante aquí. Plantea que la fermentación no es solo una técnica para que la comida sepa bien o dure más tiempo. Exacto. Es de hecho la primera biotecnología real de nuestra especie, un puente invisible entre el mundo natural y el cultural. Y el gran misterio que este libro nos invita a resolver para quienes nos escuchan hoy es enorme. Se trata de trazar esa línea evolutiva completa. Desde el inicio. ¿Sí? Comprender cómo pasamos de ser homínidos que, observaban vasijas con frutas fermentadas por pura casualidad, a desarrollar en pleno siglo XXI un modelo superintegrador. Un modelo que ya usa tecnología de punta, ¿no? Claro, un sistema que utiliza la genómica y la inteligencia artificial para mapear cada molécula de sabor, demostrando que la magia detrás de una barra de chocolate premium depende de fuerzas invisibles que apenas ahora estamos empezando a comprender. Bueno, vamos a desempacar esto, porque, lógicamente, antes de los biólogos moleculares y los biosensores, nuestros antepasados operaban completamente a ciegas. Literalmente a ciegas. Sí. El libro sitúa las primeras evidencias sólidas en China, alrededor del año 7000 a.C., en pleno periodo neolítico. Así es. Y los análisis químicos de ciertas vasijas que desenterraron ahí revelan residuos de una bebida mixta súper interesante. Tenía arroz, miel, uvas y bayas de espino. ¡Qué combinación! Sí, pero la clave aquí es que no había inoculación intencional. O sea, todo el proceso era espontáneo. Dependían de la suerte. Exactamente. Dependía de que una levadura salvaje, transportada por el viento o tal vez por un insecto, aterrizara por casualidad en esa mezcla que era muy rica en azúcares. Y que el clima ayudara, supongo. Claro, el clima debía ser lo suficientemente benevolente para permitir que esa levadura se reprodujera. O sea, básicamente dejaban un recipiente a la intemperie y la ruleta microbiológica decidía el resultado. Tal cual una ruleta. Pero fíjate que el verdadero salto evolutivo aquí no fue de las bacterias, sino del cerebro humano. Tuvieron que desarrollar un marco cognitivo para diferenciar. Ese es el punto clave. Tuvieron que aprender a decir, a ver, si esta vasija huele a azufre o amoníaco, me va a matar. Pero si huele a alcohol y acidez, no solo es seguro, sino que preserva la fruta para el invierno y, de paso, altera un poco la conciencia. Exacto. Esa distinción sensorial fue el primer acto de domesticación indirecta. Al replicar las condiciones de las vasijas que, digamos, salían bien, la humanidad empezó a favorecer a los microbios beneficiosos. Los que acidifican el medio. Ajá, porque esa acidez inhibe el crecimiento de las bacterias patógenas que nos hacen daño. Y a medida que avanzaban las civilizaciones, pasaron de solo observar
a diseñar entornos específicos para guiar a estos microorganismos. Y el autor ilustra esta transición de una manera espectacular con las cuevas de Roquefort, en Francia. Esa sección es fascinante. Cuando leí sobre las características de esas cuevas, lo primero que pensé fue que funcionaban como los primeros refrigeradores inteligentes de la prehistoria. O sea, verdaderos bioreactores. Sí, es la analogía perfecta. No tenían termostatos digitales ni nada de eso, pero la geología del lugar hacía absolutamente todo el trabajo. Claro, es que la arquitectura natural del Monte Combalú es única. Tras colapsar hace miles de años, se creó una red de fallas y fisuras que llaman florins. Florines. Sí, y estas grietas actúan como chimeneas naturales que ventilan las cuevas todo el tiempo. El resultado es un microclima perpetuo, o sea, inalterable. ¿Cuáles eran las condiciones exactas? Tienen un 95% de humedad relativa y una temperatura constante de unos 10 grados centígrados. Y esto es así independientemente de si afuera es pleno verano o el invierno más crudo. ¡Qué maravilla! Y resulta que esa combinación exacta de humedad fría es el paraíso absoluto para un hongo muy específico, ¿verdad? El Penicillium roqueforti. Exacto, el hongo estrella de esa región. Al dejar las ruedas de queso de oveja en esas repisas de piedra, el ambiente invitaba a las esporas del hongo que flotaban en el aire de las grietas a colonizar el queso, y eso le daba esas venas azules y ese sabor picante tan complejo. La cueva era la máquina. La cueva hacía todo el trabajo tecnológico. Y fíjate que esa capacidad de utilizar el entorno para estandarizar resultados se convirtió en el motor de imperios enteros. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues si observamos a Mesopotamia y Egipto, vemos que la fermentación dejó de ser una casualidad culinaria para convertirse en un pilar de la infraestructura del Estado. Ah, claro, los sumerios. Ajá, los sumerios nos dejaron el himno a Ninkasi. Y más que una obra poética dedicada a la diosa de la cerveza, era en realidad un manual de instrucciones codificado. Una receta disfrazada de poema. Literalmente. Una receta rítmica, súper fácil de memorizar para maltear el grano, hornear el pan de cerveza y fermentarlo. Y hay que aclarar algo importante para la audiencia, y es que esta cerveza no era una bebida recreativa para los fines de semana. No, para nada. La cerveza sumeria era espesa, muy nutritiva, y, lo más impactante, se usaba como salario diario para los trabajadores. Imagínate que te paguen en cerveza, pero su valor como moneda de cambio radicaba en la seguridad que proporcionaba. En esos asentamientos tan poblados, las fuentes de agua dulce se contaminaban rapidísimo con desechos humanos y animales. Un peligro constante. Sí, propagaban enfermedades mortales como el cólera o la disentería. Y hervir agua para tanta gente requería una cantidad inmensa de leña, que era un recurso muy escaso. Claro, no era viable. Exacto. Pero la fermentación resolvía el problema de tajo. Porque la levadura consume los azúcares del grano y excreta alcohol y dióxido de carbono. Y además, otras bacterias en el proceso producen ácidos. Entonces, ningún patógeno letal del agua contaminada puede sobrevivir en un ambiente que es a la vez alcohólico y ácido. Es un escudo químico invisible y súper efectivo. O sea que la cerveza era, literalmente, el agua potable del mundo antiguo. Un mecanismo de biopreservación impecable. Y de forma paralela, pues los egipcios aplicaban principios similares con la masa madre. Guardando un pedacito de masa para el día siguiente. Exacto. Aislando levaduras salvajes en porciones de masa, creando así los primeros cultivos iniciadores continuos. Pero, digamos, todo esto en el viejo mundo dependía de vasijas, ánforas, cuevas y, más tarde, monasterios. Contenedores externos. Sí, siempre contenedores externos. Y fíjate que aquí es donde el texto de Oller Iglesias hace un cambio de continente, que replantea absolutamente toda la narrativa. Porque cuando cruzamos el Atlántico y analizamos las culturas de las Américas, la fermentación abandona las cuevas frías de Europa y se vuelve una cuestión profundamente íntima. Muy íntima, sí. El contenedor biológico ya no era una vasija de barro, sino el propio cuerpo humano. El contraste es abismal. En Mesoamérica, por ejemplo, tenemos el pulque, que deriva del aguamiel de ciertas especies de agave. Una bebida muy tradicional. Exacto. Era una fermentación multimicrobiana, muy viscosa y nutritiva, y estaba rodeada de todo un panteón de deidades. Pero la verdadera sofisticación biológica se evidencia en los Andes y en la Amazonía.
con bebidas como la chicha de maíz y el masato de yuca. Así es. Y a ver, espera. Aquí es donde la lectura me hizo detener de golpe. Porque el proceso tradicional para elaborar chicha o masato involucra que las personas, históricamente mujeres especializadas como las saclias en el Imperio Inca, mastiquen la materia prima cruda y la escupan en un recipiente colectivo para que fermente. Suena muy intenso para nuestra época, ¿no? O sea, suena a locura o a una pesadilla sanitaria bajo nuestros estándares modernos. Pero biológicamente, la mecánica de lo que está ocurriendo ahí para que esa mezcla no se pudra es alucinante. Es una genialidad absoluta y reside en superar una barrera química fundamental. Mira, tanto el maíz como la yuca son fuentes masivas de carbohidratos, pero almacenan su energía en forma de almidón. Y el almidón es complejo. Muy complejo. Es una molécula enorme, una cadena larga. Y las levaduras salvajes, que son microscópicas, pues no tienen las herramientas enzimáticas para romper esas cadenas gigantes. Claro, no pueden comerse eso. Exacto. Se morirían de hambre rodeadas de alimento que simplemente no pueden procesar. Ellas necesitan azúcares simples. Y la herramienta para cortar esas cadenas no estaba flotando en el aire, estaba en las glándulas salivales humanas. La amilasa salival. ¡Wow! El encaje es perfecto. Al masticar el grano o la raíz fibrosa, la enzima ptialina, que es la amilasa salival humana, actúa como una tijera molecular. Rompe los enlaces. Ajá, rompe los enlaces del almidón y libera azúcares fermentables. Básicamente, el humano mastica para predigerir el alimento de la levadura, preparando el terreno para que la fermentación arranque rapidísimo. Antes de que las bacterias de la putrefacción puedan tomar el control. O sea, la saliva actúa como el catalizador biotecnológico. Es fascinante. Pero el libro va más allá con la yuca amazónica. Porque ahí no era solo una cuestión de obtener una bebida alcohólica, ¿verdad? Era pura supervivencia contra el veneno. Una cuestión de vida o muerte literalmente. La yuca amarga, en su estado natural, contiene linamarina. Un compuesto cianogénico. Exacto. Si un ser humano consume la raíz cruda o mal preparada, las enzimas de su propio sistema digestivo liberan cianuro de hidrógeno. Y eso es letal. Completamente letal. Entonces, este proceso de masticar la yuca, escupirla y dejarla fermentar durante días en masato no es un simple capricho cultural. Esa intensa actividad microbiana y enzimática descompone las toxinas, permitiendo que el cianuro se evapore en el aire de forma inofensiva. Transformaban un tubérculo venenoso en la principal fuente de calorías y carbohidratos de ecosistemas enteros. ¡Qué impresionante! O sea, la conclusión ineludible aquí es que el ser humano en las Américas no era un simple observador externo gestionando termostatos de cuevas en Francia. No. Actuaba como el vector microbiológico central. Era el cultivo iniciador ambulante. Una parte viva del proceso. Y esa comprensión profunda de los sistemas fermentativos salvajes, caóticos y multimicrobianos es el preludio perfecto para el proceso biológico más complejo documentado en el libro. La creación del cacao. Exactamente. El cacao cambia todas las reglas del juego. Porque, a ver, con el vino, el queso o el masato, el objetivo siempre es consumir el producto fermentado. Claro, te lo comes o te lo bebes. Nadie se come la baba fermentada que rodea las semillas. El objetivo de someter a esas semillas a días de putrefacción controlada en medio del trópico es alterar irreversiblemente el alma química de la semilla dura y astringente que está escondida en el centro. Es un proceso de transformación pura. El mucílago blanco y dulce que cubre la semilla es simplemente el combustible sacrificable. ¿Lo queman, digamos? Sí. Y lo que ocurre en las cajas de fermentación del cacao es un fenómeno de sucesión ecológica. No es un solo microbio haciendo el trabajo. Es una comunidad entera que cambia drásticamente conforme se altera su entorno. El autor lo divide en 3 fases microscópicas, y la precisión con la que ocurren es casi coreográfica. Es como una obra de teatro, en 3 actos. O como una carrera de relevos biológica, donde el corredor actual altera tanto la pista que él mismo ya no puede correr en ella, obligándolo a pasarle el testigo al siguiente corredor. Me encanta esa analogía. En las primeras 48 horas, las levaduras toman el primer turno. Están en un ambiente muy denso, pegajoso y sin oxígeno. Y ahí consumen los azúcares. Ajá, consumen los azúcares del mucílago y los transforman en etanol y dióxido de carbono.
Pero ese etanol cambia por completo las reglas de supervivencia en esa masa de cacao. Las levaduras comienzan a inhibirse por su propio alcohol. Se asfixian solas. Sí, pero ese entorno, ahora ligeramente alcohólico, es el escenario ideal para el segundo grupo, que son las bacterias ácido-lácticas. Tercer día, estas bacterias proliferan de manera explosiva. Ellas consumen los azúcares restantes y el ácido cítrico natural de la pulpa y empiezan a excretar grandes cantidades de ácido láctico. Lo que provoca una caída libre del pH. La masa se vuelve extremadamente ácida. Y para la tercera fase, aquí es donde los cacaocultores intervienen físicamente, ¿no? Sí, el factor humano vuelve a entrar. Usan palas de madera para voltear las toneladas de semillas, rompiendo la compactación y dejando entrar oxígeno fresco al sistema. Y esa inyección de oxígeno es el gatillo para el corredor final de esta carrera. En este nuevo ambiente aeróbico, las bacterias acéticas despiertan. Ellas necesitan aire. Sí. Y fíjate que ellas no buscan azúcar. Su alimento principal es el etanol que dejaron las levaduras al principio del proceso. Todo se recicla. Exacto. Oxidan ese alcohol y lo conviertan en ácido acético, que es el componente principal del vinagre. Y el detalle físico clave ahí es que esa reacción química específica es violentamente exotérmica. Libera una cantidad de energía brutal. Por eso la pila de semillas, solo por el trabajo invisible de estas bacterias, se dispara a temperaturas de 52 grados centígrados. Es muchísimo calor. Y es aquí donde llegamos al clímax poético y brutal de la fermentación del cacao, que es la necesidad absoluta de la muerte. Suena muy dramático, pero es un evento térmico y químico fulminante. La combinación de ese calor extremo generado por las bacterias y la penetración de los ácidos a través de la cáscara protectora aniquila el embrión vegetal. O sea, la semilla de cacao pierde su capacidad de germinar, muere. Literalmente muere. Pero esa muerte celular es, paradójicamente, el nacimiento del sabor. Claro, al morir la semilla, su arquitectura interna colapsa. Las paredes celulares se rompen por completo. Todo se desintegra por dentro. Y las enzimas, que antes estaban cuidadosamente separadas en pequeños compartimentos, quedan libres y se mezclan en un caos líquido. Las proteasas empiezan a devorar las proteínas gigantes y las polifenol oxidasas atacan a los polifenoles. Y esto es crucial para el resultado final. Vital, porque un grano de cacao crudo es inmensamente astringente, sabe a plátano verde y seco, es intocable. Si no destruyes esos polifenoles mediante esta muerte térmica que mencionas, el sabor es simplemente intragable. Totalmente. Y esa degradación enzimática genera una sopa de aminoácidos libres y azúcares reductores en el interior de esta semilla muerta. Y esos compuestos son los precursores esenciales del sabor. ¿Los bloques de construcción? Exacto. Meses después, cuando un maestro chocolatero tueste esa semilla en un horno, esos precursores van a reaccionar entre sí mediante la reacción de Maillard. Ah, la famosa reacción de Maillard. Sí, desencadenando miles de moléculas volátiles que nuestro cerebro interpreta como caramelo, nuez tostada, frutos rojos y en última instancia chocolate. Todo gracias a una sucesión microbiana. Lo más asombroso de todo esto es que durante miles de años, desde los olmecas hasta los monjes europeos, la humanidad dominó estas sucesiones ecológicas sin tener la menor idea de que los microorganismos existían. Lo hacían por pura intuición y experiencia. Sabíamos accionar las palancas empíricas, sabíamos cuándo voltear el cacao por el olor o el tacto, pero el mecanismo subyacente era para nosotros pura magia o voluntad divina. Hasta que, chocamos de frente con el siglo XIX y la revolución científica. Ese es el gran punto de inflexión. Ahí es donde la fermentación pierde su aura mística y se convierte en biotecnología cuantificable. Y aquí entra un debate científico fascinante, que menciona el libro. Sí, porque antes de ese momento, la teoría predominante en la ciencia europea, defendida por químicos ilustres como Justus von Liebig, era que la fermentación era simplemente una forma de descomposición inerte. Inerpe. Sí, o sea, creían que las moléculas complejas vibraban y se desmoronaban por pura inestabilidad química, sin necesidad de que hubiera vida biológica involucrada. Pensaban que era un proceso puramente mecánico. Y entonces llega Louis Pasteur y destruye el paradigma de la generación espontánea con pura elegancia física. Su experimento con el matraz de cuello de cisne es, sinceramente, una de las cosas más bellas de la historia de la ciencia. Cuéntanos de la genialidad de ese diseño.
La genialidad de Pasteur residía en la geometría del cristal. Él diseñó unos matraces con cuellos alargados y curvados en forma de letra S. Llenó los recipientes con un caldo nutritivo y los sirvió para matar absolutamente cualquier forma de vida existente en el líquido. Lo esterilizó por completo. Ajá. Entonces, si la teoría del Liebig era cierta, el caldo terminaría pudriéndose por la simple exposición al oxígeno, ya que el final del cuello de cristal estaba abierto al aire del laboratorio. Pero resulta que el caldo se mantuvo estéril durante meses. Y la mecánica detrás de esto era impecable. Impecable. El aire fresco, o sea, el oxígeno, sí entraba por el tubo abierto, pero las partículas de polvo suspendidas, que eran las que transportaban las esporas y bacterias, eran demasiado pesadas para navegar por las curvas del cristal impulsadas solo por esa suave corriente de aire. Se quedaban atrapadas por la gravedad en la curva inferior, la que tiene forma de U. Exacto, en el cuello de cisne. Pasteur demostró ahí que no era el aire lo que causaba la fermentación. Eran los pasajeros invisibles que viajaban en el polvo. Si el polvo no toca el caldo, no hay vida, no hay fermentación. Y para probarlo, al inclinar el matraz y permitir que el caldo tocara el polvo que estaba atrapado en la curva, la proliferación microbiana comenzaba en cuestión de horas. Increíble. Y su afirmación, la fermentación es vida sin aire, sentó las bases de la microbiología moderna. Nos dio la pasteurización y la capacidad de entender este mundo invisible. Pero, y este es un gran pero, este triunfo científico tuvo un costo enorme, ¿no? Un costo altísimo en términos de complejidad. Porque la industria tomó ese conocimiento y decidió que el caos de la naturaleza era un riesgo inaceptable. Pasamos de ecosistemas ricos y multimicrobianos a la era del aislamiento industrial. Empezamos a buscar una sola cepa de levadura perfecta, cultivada en un laboratorio, para inocularla en tanques de acero inoxidable gigantes y completamente estériles. Todo por el control. Y al hacer eso, al aislar un solo microorganismo para garantizar que cada pan de molde o cada botella de cerveza comercial supiera exactamente igual, matamos la carrera de relevos. Perdimos el caos salvaje. La ironía de esa obsesión por el control absoluto es que castró la complejidad sensorial de nuestros alimentos. ¿Los hizo aburridos? Totalmente. La ciencia del siglo XX redujo la fermentación a una simple ecuación de rendimiento industrial. Azúcar más levadura igual a alcohol y gas. Y de la forma más rápida y predecible posible. Claro. Pero al eliminar la competencia ecológica de cientos de cepas salvajes interactuando, se perdió la profundidad de los aromas y, sobre todo, se borró la expresión del territorio. Se perdió el alma del origen. Pero lo fascinante de la narrativa de Olier Iglesias es que la ciencia no se quedó estancada en ese reduccionismo aséptico. Afortunadamente no. Para recuperar la magia perdida, la biotecnología del siglo XXI no tuvo que abandonar la tecnología, sino mirar mucho más profundo. Para entender la complejidad del cacao, tuvimos que pasar de la microbiología básica a la era de la metabolómica. La transición a la metabolómica marca un cambio de paradigma fascinante. Mira, durante décadas los microbiólogos se comportaban como encuestadores realizando un censo poblacional. Tomaban muestras y miraban a través del microscopio para contar qué especies bacterianas estaban presentes en el cacao. Sí, respondían a la pregunta de ¿quién está ahí? Pero la metabolómica, en cambio, utiliza biosensores avanzados y espectrometría de masas acoplada a inteligencia artificial para analizar los metabolitos secundarios. O sea, los productos de esas bacterias. Exactamente. En lugar de contar bacterias, miden en tiempo real el rastro químico que esas bacterias dejan atrás al alimentarse y morir. O sea, para dar una analogía es la diferencia entre contar cuántos trabajadores hay en una fábrica y analizar el tipo de humo que sale de las chimeneas para saber exactamente qué están construyendo allá adentro. Es una analogía perfecta. Y cuando aplicaron estos biosensores al cacao que estaba fermentando en las fincas de los agricultores, los resultados arrojaron algo increíble. Le dieron la razón a la sabiduría ancestral. Tal cual. Los datos confirmaron que el uso tradicional de cajas de madera rústica, que la industria moderna consideraba poco higiénicas, es en realidad biológicamente esencial. Porque la madera porosa actúa como un banco de memoria inoculador, albergando comunidades microbianas endémicas que sobreviven entre cosechas. Y más aún, los perfiles químicos revelaron la existencia irrefutable del terroir microbiano. El terroir microbiano
Esta idea me vuela la cabeza. Es la validación científica de que las levaduras que caen sobre el mucílago del cacao en una finca, digamos, en la Sierra Nevada colombiana, producen perfiles de aldehídos y ésteres. O sea, moléculas de sabor. Exacto, moléculas de sabor completamente distintas a las de las bacterias que flotan en el aire de una finca en la cuenca amazónica. La biodiversidad invisible del entorno imprime una firma química irreplicable en la semilla. Es como una huella dactilar. Y eso nos lleva al modelo integrador tridimensional que propone el autor para el futuro del cacao y la fermentación. Un modelo en 3 ejes. Sí, y que está muy lejos de la esterilización industrial. Este modelo exige equilibrar 3 ejes simultáneamente. El primer eje es el microbiológico. Comprender la asombrosa biodiversidad local y cómo las especies interactúan. Exacto. El segundo es el eje bioquímico. Medir las variables de temperatura, acidez y reacciones enzimáticas que se desencadenan dentro de la semilla. Y el tercer eje, que es quizás el más importante y el que cierra el círculo de toda nuestra historia, es el eje cultural. El factor humano. Porque a pesar de todos los biosensores y la inteligencia artificial, quien decide el momento exacto en que esa masa ácida de 50 grados necesita ser oxigenada, es el agricultor. Es su intuición. Es su memoria olfativa, su tacto, su conocimiento empírico de las lluvias de esa semana, lo que guía a toda la orquesta microscópica. La conclusión fundamental de este análisis, y creo que es algo hermoso, es que la cúspide de la biotecnología moderna no se trata de dominar o subyugar a la naturaleza mediante tanques de acero estériles. Claro que no. El verdadero progreso radica en la biomímesis, utilizar nuestra ciencia más avanzada para comprender la complejidad de los ecosistemas salvajes y colaborar con ellos. Optimizar el flujo de la vida sin imponer una uniformidad artificial. Es un viaje intelectual impresionante el que hemos hecho hoy. Comenzamos con vasijas neolíticas en China, donde la humanidad apenas intentaba descifrar por qué algunas frutas podridas los alegraban y otras los enfermaban. Sí, a prueba y error. Vimos cómo civilizaciones americanas utilizaron la química exacta de su propia saliva como una llave maestra biotecnológica. Una adaptación increíble. Observamos cómo Pasteur desentrañó los engranajes mecánicos de la vida invisible, llevando al mundo a una era de control industrial implacable. Y finalmente, hoy, llegamos a un punto donde la ciencia más sofisticada nos pide que volvamos a confiar en el caos organizado, reconociendo que la magia del chocolate exige la colaboración entre levaduras salvajes, semillas moribundas y la intuición de quienes trabajan la tierra. Y fíjate que el misterio final que nos plantea este texto abre una puerta interesantísima hacia el futuro de nuestra relación con los alimentos. Pensemos en esa evolución. A ver. Si en la antigüedad el bioma del cuerpo humano, o sea, la amilasa y las bacterias de nuestra boca, era el motor directo de la chicha o el masato, y hoy la metabolómica valida que cada finca cacautera posee un terroir microbiano único, ¿qué nos depara la biotecnología de lujo? Es una pregunta fascinante. Consideramos la posibilidad de que, en un futuro cercano, el microbioma personal del agricultor, Sus propias bacterias. sí, las bacterias únicas que residen en sus manos y que interactúan con las cajas de fermentación y las semillas durante los volteos manuales, puedan ser mapeadas, cuantificadas y certificadas científicamente. ¡Wow! Podríamos llegar a un punto donde la huella dactilar biológica e invisible del artesano se convierta en el ingrediente secreto, hiperpersonalizado e irreplicable de un chocolate de la más alta gama. No solo estaríamos saboreando la genética de la planta o el clima de la región. Estaríamos saboreando la interacción biológica literal entre el creador y su entorno. ¡Qué concepto tan abrumador y poético! Para quienes nos escuchan, la próxima vez que abran una barra de chocolate oscuro, cierren los ojos y dejen que se derrita, deténganse a pensarlo. Esa explosión de sabores a nuez, frutos rojos o caramelo no es solo el resultado de una receta química predecible. Es mucha historia viva. Es el testamento de una batalla campal microscópica, de una sucesión ecológica guiada por milenios de intuición humana, y quizás de la firma biológica invisible de las mismas manos que lo cultivaron. Definitivamente es algo para masticar lentamente.